Pues seguimos, continuamos y bueno, tenemos un tema interesante y un problema acuciante, la vivienda. Casi nada. Bueno, se presentaba hace unos días la plataforma Colectivo 47 por el acceso a una vivienda digna en el País Vasco. El lema es por el derecho a la vivienda, etxebizitza denontzat, y como decíamos, bueno, pues es una plataforma formada por diferentes sectores, por diferentes agentes, pero todos con un sentir común. Como decimos, bueno, pues denunciar un poco la pasividad institucional, según dicen, ante la emergencia habitacional, que exige un giro radical en las políticas de vivienda de Euskadi. Bueno, pues una plataforma que, como decimos, además, bueno, es interesante porque el número 47 hace referencia al artículo de la Constitución que reconoce el derecho a la vivienda, y en esta plataforma participan muchísimos agentes, algunas caras conocidas, entre ellas, bueno, pues hemos visto al exdecano de la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco, Ángel Elías, al profesor de Economía Aplicada de la Universidad también, Joaquín Arriola, y al que fuera consejero de Vivienda en su día en el País Vasco, Javier Madrazo. Precisamente a estos dos tenemos con nosotros y les saludamos ya. Joaquín, Javier, bienvenidos. Hola, gracias. A Javier, bienvenido, que ha estado muchas veces con nosotros, y Joaquín, no sé si has estado alguna vez aquí en Primera Teleblog. vez en Teleblog. Primera vez, pues bienvenido y bueno, esperemos que no sea la última. Vale. Bueno, casi nada, la vivienda, ¿no? Decíamos que un jardín importante, ¿no? ¿Cómo surge un poco la idea de crear este movimiento? No sé si es algo que se ha ido mascando durante todos unos años y es algo que tenía que surgir, evidentemente, con el panorama actual que tenemos. No sé quién me puede contestar un poquito. Joaquín. Bueno, la decisión de formar la plataforma surge, como has dicho muy bien, de distintas sensibilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Pues personas que, por ejemplo, desde la academia estábamos viendo que había un desafío institucional, político, social muy importante en torno al problema de la vivienda. Desde gente que tenía experiencia política, como nuestro compañero Javier Madrazo, que hay que reconocerlo, aunque estemos o no de acuerdo políticamente con sus posiciones fundamentales, pero fue en su momento una punta de lanza de otra forma de hacer política de vivienda, o mejor dicho, de iniciar política de vivienda en un panorama en el que eso era algo desconocido, y sigue siendo, por cierto, bastante desconocido a tenor de las estadísticas y de los resultados que tenemos en el conjunto del Estado. Otra gente que participa partiendo de experiencias personales, gente, pues por ejemplo, algunos compañeros que tienen, bueno, en mi caso también, constatamos las dificultades que tienen nuestros hijos para poder formar una vida familiar con una estabilidad, donde tienen el primer problema en este momento no es tanto en el empleo como en la vivienda. Bueno, otra gente que venía de movimientos ya vinculados a la lucha contra desahucios, etcétera. En fin, nos juntamos ahí un grupo relativamente heterogéneo, con distintas perspectivas, y bueno, decidimos que era importante que hubiera también una plataforma desde la sociedad civil apolítica, o perdón, apolítica no, muy política, pero apartidista, que muchas veces se confunden las dos cosas. Nosotros somos profundamente políticos, pero el colectivo tiene una vocación claramente apartidista, que tuviera pues una incidencia en la limitación que tienen en estos momentos las políticas públicas por parte de las administraciones, en este caso en Euskadi. Sin duda, como decimos, un tema acuciante. Javier, en tu caso, bueno, pues qué vamos a decir, estuviste, bueno, durante varios años como consejero de vivienda y, bueno, ¿qué crees que es lo que más ha cambiado durante, no sé cuánto tiempo hace ya que estuviste, pero bueno... 16 años, creo. 16 años. Salimos en el 2008. Eso es, tuviste políticas que marcaron, es verdad, no a gusto de todo el mundo, unos las elogiaron, otros no tanto, pero bueno, sí que es verdad que ha sido un tema que ha cambiado, yo creo que bastante a peor, ¿no?, en los últimos años. No sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ha sido esta evolución? Bueno, yo durante estos años he tenido mi opinión, pero me ha parecido que no debía interferir por mi responsabilidad anterior en la política que se estaba haciendo en los últimos años. Pero ahora sí me ha parecido ya una cuestión incluso de conciencia, como ciudadano. O sea, que no podía callarme ante lo que está pasando. Ya hay una involución muy clara en política de vivienda. En Euskadi éramos punta de lanza, éramos referencia, y cada vez lo estamos siendo menos.
Por ponerte un ejemplo, nosotros salimos, como te he dicho, en el 2008. Ese año se iniciaron en Euskadi 5.243 viviendas protegidas para el alquiler social o para la venta en VPO, ¿no? Sí, sí. El año pasado, el 2024, se iniciaron 2.005 viviendas, casi 3 veces menos. 3 veces menos. Entonces dices, bueno, pasado tantos años, con más presupuesto, se supone que... ¿Y no es por falta de suelo, por ejemplo? Bueno, hablamos del suelo si quieres. Ese ha sido un elemento que nos ha llamado, digamos, a posicionarnos. Está cayendo en picado la producción. Y luego, en cuanto al tema de las leyes, podemos entrar en ellas, se están incumpliendo las diferentes leyes. La de Ley de Vivienda del Estado del 2023, la Ley de Vivienda del País Vasco del 2015, la Ley del Suelo del País Vasco del 2006. Se están incumpliendo de arriba abajo. Si quieres, luego lo analizamos. Dices el tema del suelo. Claro, es el gran problema, efectivamente. Se dice en datos oficiales, lo ha dicho el consejero recientemente, sí, que hay suelo calificado para hacer 75.000 viviendas protegidas. Y la pregunta es, ¿y por qué no se hacen? ¿Qué pasa con ese suelo? Ese suelo está absolutamente parado, porque sus propietarios no lo quieren desarrollar. Y entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Mirar para otro lado? Cuando se quiere hacer un tren de alta velocidad o una carretera o una obra civil, ¿qué es lo que se hace? Se expropia ese suelo, se le paga el justiprecio correspondiente al propietario. Pero en el caso de la vivienda no. ¿Por qué? Porque se está permitiendo que se especule con el suelo. Y entonces, claro, la obligación de las instituciones, de los ayuntamientos y gobierno vasco es expropiar ese suelo si el propietario no lo quiere desarrollar. Pero se han inventado ahora, se han sacado debajo de la manga, digamos, como la pócima mágica de que el problema es que la vivienda protegida no es rentable. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues las reservas de suelo que están en la ley de vivienda, y en la ley del suelo del 2006, que luego se consolidan en la ley de vivienda, en esa plantea que en suelo urbanizable el 75% del suelo al menos tiene que ser destinado para hacer vivienda protegida. Y ahora quieren hacer menos, el 60%, porque dicen que no es rentable. ¿Qué es lo que quieren hacer? Viviendas caras, claro, viviendas de 400.000, de 500.000 euros. Y entonces, bajo el falso argumento de que la vivienda protegida no es rentable. Claro que es rentable. Claro que es rentable. Está claro que además la mayoría de la sociedad ya no estamos pidiendo, no se está pidiendo que nuestros hijos e hijas tengan unas viviendas de lujo, sino unas viviendas dignas, ¿no? Y todos los que tenemos hijas e hijos, creo que si nos preguntan, aparte del empleo, como bien decíais, nos preocupa muchísimo el tema de la vivienda, ¿no? Vosotros afirmáis, o no sé si se puede afirmar que la vivienda es un negocio lucrativo, como estáis diciendo, ¿no? Pero no sé si habláis de sectores privados, de sectores públicos, de los dos. ¿Quiénes son los principales perjudicados en todo esto? ¿O qué intereses puede haber? Vamos a ver, el problema de la vivienda, en particular en el Estado español, tiene una dificultad política de resolución muy grande. ¿Por qué? Porque en los últimos 70 años, no digo en la última década, sí, en los últimos 70 años, los pilares del proceso de acumulación de capital en España, de capital español, han sido la banca y la construcción. Sobre la base de la inversión de las empresas extranjeras, sobre la base de las remesas que hacían los trabajadores que emigraban en los años 60, remesas que enviaban ¿para qué? Para construir viviendas en los polígonos de reciente urbanización en las afueras de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, etcétera, pues se fue realizando un tremendo negocio. Y también de la mano del Estado, de la obra pública. Claro, en el momento en el que las condiciones demográficas se modifican, el tamaño de la población aumenta, porque hemos pasado de una España de 30 millones, 35, y ahora estamos más bien en 50, y antes de que acabe la década, probablemente más cerca de los 60 que de los 50, el problema en torno a la vivienda se vuelve vital. Se convierta en un problema que impide que una parte sustancial de la población pueda llevar una vida digna. No ya una vida normal, una vida de relajo y excesos sino una vida digna, la vida que llevaron sus padres en los años 60, 70, 80. No la pueden llevar adelante. Y no solo y no exclusivamente, pero sí fundamentalmente por el precio al que está la vivienda asociado al mecanismo especulador, que es el que está dominando el mecanismo de construcción
y venta en este país. Lógicamente estamos hablando luego de que está bajando la natalidad, etcétera, etcétera, pero claro, es que evidentemente no hay opciones, ¿no? La juventud al final no tiene esa visión de futuro. Yo no sé si es que ya es además un problema de una visión generalizada que consideran, ¿no?, los jóvenes la vivienda casi como un artículo de lujo hoy en día, que es triste, ¿verdad? Pero en otros países que solemos considerar más atrasados, más pobres, tal, la sanidad es un artículo de lujo. También es verdad. Y sí, aquí consideramos que ya hemos convertido la sanidad pues, en un derecho de toda la población. Hay países donde la educación básica, aprender a leer y escribir, es un artículo de lujo. Y aquí consideramos que es un derecho adquirido para el conjunto de la ciudadanía. Habláis de la totalidad de Euskadi, sobre todo es un problema de capitales o a nivel general. Es un problema de todo el país y de todo el territorio, porque sobre todo en Euskadi, la dimensión espacial de las zonas, de los núcleos urbanos y la cercanía, pues por ejemplo en Bilbao, en la ría prácticamente es una megalópolis. Ah, bueno, claro, sí. No podemos hablar de distintos municipios. En términos de movilidad de la población, pues da lo mismo, Santurce que Portugalete, que Bilbao o Erandio. No, yo lo que digo es que el problema es que todavía no hay conciencia, y ese es uno de los objetivos que persigue el colectivo, no hay conciencia de que el derecho a la vivienda es un derecho de ciudadanía. Pero no porque lo diga el colectivo 47, porque lo dice la propia Constitución española, porque está en todos los preámbulos de todas las leyes puestas en marcha e incumplidas, como ha dicho Javi. Es decir, que denuncias que los poderes públicos y privados se están saltando la ley, ¿no? Claro, clarísimamente. Mira, por ejemplo, ayuntamientos, ¿no? Se plantea lo que son los patrimonios públicos de suelo, reconocidos en la Ley 2006 y 2015 del País Vasco, de suelo y de vivienda. ¿Y qué se dice? Se dice que los aprovechamientos que tiene el ayuntamiento, el aprovechamiento son esa parte que el promotor y el constructor le da al ayuntamiento por desarrollar cualquier vivienda, del tipo que sea, le da el 15% del aprovechamiento, de los beneficios de esa promoción al ayuntamiento. Bueno, pues el ayuntamiento, ¿qué tiene que hacer con eso? ¿Qué le dice la ley al ayuntamiento? Que con ese 15%, o bien en dinero monetarizado o bien en suelo, lo que tiene que hacer es convertirlo en vivienda en alquiler social. ¿Y qué es lo que hace el ayuntamiento? Pues con esa parcela se lo vende a un promotor y con ese dinero, ¿qué es lo que hace el ayuntamiento? Dedicarse a otras cosas, a otro tipo de políticas municipales, pero no a la obligación que tiene, que es hacer vivienda en alquiler. Se están saltando la ley. Medidas como no, hay más municipios cada vez que se están declarando tensionados, bueno, etcétera. Esa es otra cuestión. La ley del Estado, 2023, la ley de vivienda, ¿se la están saltando? Es decir, ¿qué decía esa ley? Dice dos cosas, sobre todo, en las que quiero subrayar. Dice que allí donde los precios del alquiler libre estén por las nubes, con unos parámetros determinados, declarándolos zonas de mercado residencial tensionado, entonces se limiten los precios del alquiler libre. Pero para eso, en Euskadi, las diputaciones forales tienen que suministrar al Estado, al Ministerio de Vivienda, unos datos concretos sobre catastro, sobre IRPF, etc. Lo tenían que tener ya el 1 de enero del 2025. Todavía no se ha hecho. Con lo cual se están declarando zonas de mercado tensionado, que está muy bien, pero no sirve para nada. Eso es papel mojado. Hasta que las diputaciones no lo hagan. ¿Por qué no lo han hecho? Porque no les ha dado la gana al PNV y al PSOE. No les ha dado la gana. Entonces, y otra cosa que dice esa ley del Estado del 2023, la ley de vivienda, dice que tiene que haber una reserva obligatoria de suelo en las comunidades autónomas para hacer vivienda en alquiler. En Euskadi no se ha hablado de esta modificación de la ley para incorporar esa reserva obligatoria que marca la ley de vivienda, que una parte del suelo sea obligatorio dedicarlo al alquiler social. Esa modificación todavía no está prevista en la normativa y sin embargo se dedica el consejero y el gobierno vasco a dar regalos constantemente a los promotores. Ha aprobado recientemente un decreto que viene, es verdad, de la legislatura anterior, del anterior consejero de vivienda, que dice que le permite hacer más densificación al promotor, aprovechar más el suelo, que no me parece mal, pero le quita obligaciones de urbanización en tema de zonas verdes, en otro tipo de equipamientos, le quita obligaciones. O sea, un primer regalo. Segundo regalo, le ha prometido subir el precio del módulo para que la VPO valga un poco más, unos 180.000 euros, para que sean viables. Bueno, pues no están contentos tampoco con ese regalo. Y ahora lo que le dicen es que la ley que las reservas de suelo en suelo urbanizable bajen del 75 al 60, es decir, que haya más suelo para hacer vivienda cara, de la de 400.000 y de la de 500.000 euros. Y dicen, no, es que de esa manera se va a mover la VPO. ¿Quién lo dice? ¿En base a qué? Es decir, ¿en base a qué? O sea,
Y como sociedad, ¿qué podemos hacer, ¿no? Porque vosotros hacéis un llamamiento, ¿no?, a la movilización, un poco a la denuncia pública. No, la gente o la gente joven es un poco conformista en ese sentido, no se mueven lo suficiente, bueno, o no nos movemos todos. Vosotros como plataforma, ¿no?, es precisamente esa voz que... Yo creo que hay una labor de información y de formación a la ciudadanía. Parece que este es un problema irresoluble, un problema que es ajeno a nosotros. No, tenemos que dar formación y dar información para que la gente sea consciente de que esto tiene solución. Claro que lo tiene. Pero es un problema de raíz, ¿por dónde se empieza? El gobierno vasco lo que tiene que hacer es invertir más en vivienda, invertir más, duplicar el presupuesto de vivienda para hacer más vivienda en alquiler. Se está haciendo. ¿Cuántas viviendas harían falta y en qué tiempo para tener, digamos, un parque de viviendas asequible aquí en Euskadi? Mira, el colectivo de personas que en este momento está demandando vivienda en Etxebide anda de 55.000, 60.000 personas. Por lo tanto, hay 60.000 personas en busca de una vivienda. 60.000 familias, porque no núcleos, son personas, digamos, claro, núcleos familiares. Pues nosotros consideramos que esa es la cifra en el entorno del que hay que moverse. Claro, plantear que en un plazo de 10 años, como planteamos nosotros, se construyan 60.000 viviendas, supone pegarle un hachazo a la percepción de la vivienda como un mecanismo de enriquecimiento extraordinario y de especulación. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. Habría que dedicar exclusivamente el 1%, ahora que se habla del 2% y el 3% para gasto militar. Bueno, pues con el 1% del PIB vasco, el 2,5% de los ingresos de las administraciones vascas, se podrían en 10 años construir esas 60.000 viviendas. Habríamos resuelto el problema de la especulación en torno a la vivienda en Euskadi. Bueno, lo que pasa es que aquí hay muchos agentes implicados, ahora, ¿no? Efectivamente, hay muchos, no agentes, hay muchos intereses, ¿no? Pero implicados. Bueno. Un lobby que tiene mucha fuerza política, que no sale en las tertulias de televisión y de radio, pero que es el lobby de los que están especulando y que ahora tiene una dimensión internacional. No olvidemos que los fondos de inversión también han entrado en Vizcaya y en Bilbao, por ejemplo, fondos de inversión internacionales, comprando edificios enteros para ponerlos como apartamentos de lujo o como viviendas turísticas, que es otro problema añadido. Claro, el tema de las viviendas turísticas, que bueno, se está cortando bastante, ¿no? O por lo menos están endureciendo un poco los requisitos, ¿no? De lo que... Sí, pero tenemos justo en el centro de Bilbao un edificio que fue una donación de un particular a la Casa de la Misericordia, que todo el edificio en estos momentos son viviendas en alquiler propiedad de un fondo extranjero. Claro, Sofimis, que son las sociedades estas de inversión para dedicarla al alquiler, están haciendo alquiler libre. Y se le está, prácticamente no se le está cobrando impuesto de sociedades. Es decir, hay que condicionar los beneficios fiscales a que estas empresas, a que estos fondos de inversión, una parte, por lo menos los grandes tenedores de más de 10 viviendas, una parte la dediquen al alquiler protegido, alquiler asequible. Lo que no se puede estar es perdonando impuestos a señores y señoras que están en fondos de inversión para hacer vivienda carísima, libre, y al mismo tiempo perdonándoles impuestos. Por lo tanto, ayuntamientos lo que tienen que hacer es los aprovechamientos, destinarlos al alquiler social, hacer vivienda en alquiler social. Están incumpliendo la ley, están utilizando ese dinero para otras cosas, y esto lo vamos a denunciar. Y si es necesario llevarlo a los tribunales, lo llevaremos también. Gobierno vasco. ¿Me estáis haciendo acusaciones directas? No, claro. Suelo parado. ¿Qué es lo que tiene que hacer Ayuntamiento y Gobierno vasco? Cuando quieres hacer un parque eólico, se hace un PTS, un Plan Territorial Sectorial, Gobierno vasco. ¿Por qué en vivienda no lo hace tan bien? ¿Por qué no lo hace también para tener capacidad de intervención en relación al mercado del suelo y poder también expropiar? Ayuntamientos y Gobierno pueden expropiar y deben hacerlo. No puede haber suelo calificado muerto de risa. Por tanto, este es un tema serio, muy serio, es muy serio, pero y decimos que el estado del bienestar... Tampoco, no, hay que tener voluntad política claro, y las ideas claras y saber de parte de quién estás. Si estás de parte de la gente o estás de parte de esos propietarios del suelo, de esos promotores, de esos constructores, que lo que quieren es legítimo, ganar más y más y más y hacer viviendas de 400 y 500.000 euros. Pero tu administración, ¿al servicio de quién estás? Lo que no nos pueden vender la moto ahora diciendo la vivienda protegida no es rentable, ese es el mantra. ¿Cómo que no es rentable? Promotor privado. Nosotros hemos estado y han hecho vivienda protegida a Manta,
Una vivienda de 180.000 euros que están haciendo los promotores privados VPO, claro que es rentable. Hay un problema, es verdad que muchos ayuntamientos les cargan demasiadas cargas de urbanización que tiene que subir al ayuntamiento. Claro, que esa es otra. Sí. Esa es otra. Y luego el problema del suelo. El tema del suelo hay que meterle mano. Hay que meterle mano. Y hay que expropiar. No tiene ningún problema para expropiar cuando hay que hacer otro tipo de obras. ¿Y por qué en la vivienda sí? Pero es verdad que este problema es muy difícil, sobre todo por los intereses creados que hay del otro lado. Y no es por la propia evolución también a lo largo de todos estos últimos años, ¿no? Cómo ha evolucionado un poco la sociedad, ¿no? Desde el boom, la subida aquella importantísima que hubo, que la gente se metía en créditos súper gordos, bueno, el tema de la banca, evidentemente todo, ¿no? Claro. ¿Cómo revertimos todo eso, ¿no? Que ahora hemos llegado donde hemos llegado, claro. Hombre, una cosa fundamental es que la gente esté informada, ¿eh? Y que la gente sea consciente de sus derechos. Que no son derechos que son derechos asumidos socialmente porque están reflejados en el marco jurídico vigente. Está reflejado en el marco jurídico, no son derechos nuevos, son derechos antiguos que no se cumplen. Esa es una de las funciones que tiene el colectivo, difundir, informar, porque si no hay una verdadera movilización de la población en torno al tema los intereses creados siempre llevan a la de ganar, eso es evidente. Sí que es cierto que estamos viendo que hay sectores, por ejemplo, de jóvenes, no muy numerosos, pero yo creo que empiezan a ser significativos, que están viendo que aquí hace falta una acción colectiva. Hace falta una acción colectiva, claro. Y poner la resolución de este problema, que técnicamente es absolutamente viable, ponerlo como un problema, un desafío político de primer orden y de corto plazo. No se puede, como tal, al ritmo que se están, por ejemplo, entregando viviendas hoy en día en Etxebide, pues ese colectivo de 55.000, 60.000 personas van a tardar más de 100 años, claro, en obtener una vivienda. Ahora tienes una pareja, dos grandes sueldos, claro, o un colchón familiar que te apoye, o si no estás perdido. No, es lo que decíamos, por eso os comentaba al principio que si es el movimiento vuestro es algo que tenía que salir sí o sí, porque es muy triste, ¿no? Cuando leemos que una pareja tiene que dedicar el 80%, el 90% de su sueldo, que apenas lo puede destinar a o comes, o vives, o tienes casa, o vives con los padres, ¿no? Parejas, personas que tienen que compartir piso con desconocidos y que no pueden hacer un proyecto familiar y personal autónomo. O plantearse vivir en una habitación, que se lo plantea, ¿no? Y lo decimos aquí, pero vete a Madrid, vete a otros sitios, ¿no? Que es de entrada ya es importante indigno, muchas veces incluso las viviendas. Ya es importante que se hable de la vivienda, que se ponga encima de la mesa. Este es el gran tema que estaba olvidado. Es decir, el estado de bienestar tiene 4 patas fundamentales: educación, sanidad, pensiones, y la cuarta es la vivienda. Bueno, pues ahí está Colectivo 47, ¿no? Para denunciar todo esto y para exponer algo, como decíamos, tan importante y un problema súper acuciante, y sobre todo lo vemos, desde luego, quienes tenemos hijos e hijas, y no sé qué pensáis, cómo en unos años si esto puede cambiar, si realmente... Debe de cambiar, no hay otra salida, pero para eso la sociedad tenemos que tomar cartas en el asunto, no tenemos que delegar esta cuestión en los políticos y en las instituciones, que tienen el gran papel, pero si no se les presiona desde la sociedad, está visto que la dirección es la dirección contraria a la que necesitamos la mayoría social, ¿no? Y muchas gracias por darnos, Eva, la palabra. Bueno, la verdad que es un movimiento que a mí me parece muy importante, sobre todo comentabais que hay muchas... como has dicho, no política, no... muy político, pero apartidista. Eso es, bueno, y que está ahí, ¿no? Y que sobre todo, pues bueno, es un poco la voz del pueblo, que es lo que hace falta, y que la gente se involucre, y bueno, y todo esto derive en algo. Pero bueno, ahí estáis y me alegro mucho. Muchísimas gracias. Gracias, Eva. Joaquín, Javier, por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Colectivo 47 se presentaba, como decíamos, esta semana, y bueno, da voz un poco al pueblo y denuncia un tema tan acuciante como es esa necesidad de vivienda digna, sobre todo. Enseguida vamos con más temas, unos momentitos para publicidad y volvemos.